Muy buenos días. Les habla el pastor Miguel Gómez de la Iglesia Bíblica Bautista Ágape. El día de hoy vamos a estudiar Juan capítulo 12, versículo del 1 al 19. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad, era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjale en paz, esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando todos los habitantes de esa región se enteraron de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que por causa de él muchos lo habían abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo y gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice: no temas, pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos, y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo se va tras él. Juan 12 relata la segunda crisis en el ministerio de nuestro Señor. Según la vio el apóstol Juan, la primera tuvo lugar cuando sus discípulos dejaron de andar con él. Juan capítulo 6. Aunque él es el camino. En este capítulo, Juan nos cuenta que muchos no creían en él, aunque él es la verdad. Juan empezó su libro contándonos que Jesús a lo suyo vino, que es el mundo, y los suyos no lo recibieron, que es su pueblo. En los primeros 12 capítulos, Juan presentó testigo tras testigo y prueba tras prueba para convencernos de que Jesús es en verdad el Cristo, el Hijo de Dios. Toda esta evidencia fue vista de primera mano por los dirigentes de la nación, y sin embargo, ellos rechazaron sus afirmaciones. Habiendo sido rechazado por su nación, Jesús se retiró con sus discípulos, Juan 13:1, a quienes él amó hasta lo máximo. Y vamos a ver dos secciones o dos puntos. Número 1, Jesús y sus amigos. Juan 12 del 1 al 11. Nuestro Señor sabía que los dirigentes judíos se habían propuesto detenerlo y matarlo, pero con todo eso volvió a Betania, apenas a unos 3 kilómetros de la misma sede de sus enemigos. ¿Por qué? Para poder pasar algunos momentos de tranquilidad con sus seres queridos, María, Marta y Lázaro. De acuerdo con sus personalidades, Marta, atareada, servía, mientras María, sentada a los pies de Jesús, lo adoraba. El relato de María ungiendo al Salvador también se halla en Mateo 26, del 6 al 13, y Marcos 14, del 3 al 9. María era una mujer virtuosa y ungió a Jesús en casa de Simón, el que había sido el leproso. Fue una acción de puro amor de parte de ella porque sabía que su Señor estaba a punto de sufrir y morir. En cierto sentido, María estaba mostrando su devoción a Jesús antes de que fuera demasiado tarde. Estaba dándole rosas mientras todavía estaba vivo y no llevándoselas al funeral. Su acción de amor
y adoración fue pública, espontánea, llena de sacrificio, extravagante y sin avergonzarse ni un segundo. Jesús elogió a María y la defendió ante las acusaciones. La compra de ese perfume habría exigido el salario de todo un año de un obrero común. Así como David, María no le había dado al Señor algo que no le hubiera costado, según el segundo libro de Samuel 24:24. Su hermoso acto de adoración llenó de fragancia la casa donde estaban cenando, y la bendición de su acción se ha esparcido por todo el mundo, según Mateo 26:13. Cuando ella se postró a los pies de Jesús, María tomó el lugar de esclava. Cuando se soltó su cabello, algo que las mujeres judías nunca harían en público, se estaba humillando y puso su propia gloria a los pies de Jesús. Por supuesto, le malentendieron y criticaron, pero eso es lo que por lo general sucede cuando le das al Señor lo mejor que se tiene. Fue Judas quien empezó las críticas y lamentablemente los demás discípulos se le unieron. No sabían que Judas era el diablo, Juan 13:27, y le admiraron por su interés por los pobres. Después de todo, él era el tesorero y especialmente en la temporada de la Pascua, él querría compartir algo con los menos desafortunados. Hasta el fin, los discípulos creyeron que Judas era un devoto seguidor del Señor, pero todo esto era una mentira. Juan 12:4 da las primeras palabras de Judas que se anotan en los 4 evangelios. Sus últimas palabras se hallan en Mateo 27:4. Judas era un ladrón y tenía el hábito de robarse el dinero del cofre del tesoro que tenía a su cargo. Sin duda, Judas ya había decidido abandonar a Jesús y quería sacar lo más que podía de lo que consideraba una mala situación. Tal vez había esperado que Jesús derrotara a Roma y estableciera su reino, en cuyo caso Judas habría sido el tesorero del reino. Su nombre aparece en el diccionario como sinónimo de traición. María y Judas entonces se ven en contraste según Proverbios 17. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, dice Eclesiastés 7:1. Y María tuvo ambas cosas. Mateo 26:14 da la impresión de que inmediatamente después de esta reprensión, Judas fue a ver a los sacerdotes y regateó con ellos acerca de cómo entregarles a Jesús. Pero es probable que los episodios anotados en Mateo 21 hayan tenido lugar primero. Sin duda, el reproche del Señor a Judas en Betania jugó una parte importante en su decisión de traicionar a Jesús. Al mirar este evento vemos algunas personas representativas que son de ejemplo para nosotros. Marta representa el trabajo al servir la cena que había preparado para el Señor. Esta era una ofrenda fragante al igual que el perfume de María. María representa la adoración y Lázaro representa el testimonio. Juan capítulo 11. Los que fueron a Betania podían ver a este hombre que había sido levantado de los muertos. Como ya se mencionó, no tenemos ninguna palabra de Lázaro registrada en el Nuevo Testamento, pero su vida milagrosa era un testimonio eficaz a favor de Jesucristo. Esa tranquila noche de compañerismo, a pesar de la crueldad con que los discípulos trataron a María, debe haber sido de estímulo y fortaleza, especialmente para el corazón del Salvador, porque se iba a enfrentar a las demandas de su última semana antes de la cruz. Y ahora pasemos al bloque 2. Jesús y los peregrinos en Jerusalén. Juan, capítulo 12, versículos 12 al 19. Juan cambia la escena de una cena tranquila en Betania a un ruidoso desfile en Jerusalén. Los 4 evangelios anotan este episodio, y es bueno comparar sus relatos. Esta fue la única demostración pública que nuestro Señor permitió mientras ministraba en la tierra. Su propósito fue cumplir la profecía del Antiguo Testamento, Zacarías 9:9. El resultado fue una animosidad creciente de parte de los dirigentes religiosos, que a la larga resultaría en la crucifixión del Salvador. Había 3 grupos diferentes en la multitud ese día: los visitantes que habían venido de fuera de Judea para celebrar la Pascua, la gente local que había presenciado la resurrección de Lázaro, y los dirigentes religiosos que estaban muy preocupados por lo que Jesús podía hacer durante la fiesta. ¿Qué significó este evento para Jesús?
Por un lado, era parte de su obediencia a la voluntad del Padre. El profeta Zacarías profetizó que el Mesías entraría en Jerusalén de esa manera. ¿Qué significó esta demostración para los romanos? No se nos dice nada del punto de vista de los romanos, pero es cierto que ellos mantenían estricta vigilancia en ese día. Durante la fiesta anual de la Pascua no era raro que algunos de los nacionalistas judíos trataran de incitar al pueblo, y tal vez los romanos pensaron que este desfile era uno de esos eventos. ¿Qué significó la entrada triunfal para el pueblo de Israel? Los peregrinos le dieron la bienvenida a Jesús, pusieron sus mantos a su paso y cortaron ramas de palma como símbolos de paz y victoria. Citaron el Salmo 118:26, que es un salmo mesiánico, y le proclamaron rey de Israel. Pero mientras estaban haciendo esto, según Lucas 19, versículo 37 al 44, Jesús lloraba. El nombre Jerusalén significa ciudad de paz o cimiento de paz, y el pueblo esperaba que Jesús les diera la paz que necesitaban. Sin embargo, él lloraba porque veía lo que le esperaba a la nación por delante: guerra, sufrimiento, destrucción y un pueblo esparcido. La nación había desperdiciado sus oportunidades. Sus dirigentes no conocieron el tiempo de la visitación de Dios. Ignoraron sus propias escrituras. Y la próxima vez que Israel vea al rey, la escena será radicalmente diferente. Él vendrá en gloria, no en humildad, y los ejércitos de los cielos le acompañarán. Será una escena de victoria cuando Él venga para derrotar a sus enemigos y establecer su reino para siempre. ¿Cómo respondieron los dirigentes judíos a la entrada triunfal del Señor? Al observar la gran multitud que se reunió y honró a Jesús, los fariseos estuvieron seguros de que Jesús había triunfado. Esperaban algún tipo de revuelta general durante la temporada de la Pascua. Tal vez Jesús haría algún gran milagro y de esa manera cautivaría las mentes y los corazones del pueblo inquieto. Qué poco comprendieron en realidad la mente y el corazón del Maestro. No se dieron cuenta de que Jesús estaba torciéndoles el brazo para que el Sanedrín actuara durante la fiesta. El Cordero de Dios tenía que dar su vida cuando los corderos de la Pascua estaban siendo sacrificados. ¿Qué podemos aplicar el día de hoy? Después de ver todos los milagros y las vidas transformadas de las personas que creyeron en Jesús, ¿aún te cuesta creer? En estos tiempos, número 2, debes recordar que Jesús es el Rey y nada se le va a escapar de sus manos. 3. ¿Cómo respondes a lo que Dios está haciendo en tu vida y en la situación mundial? ¿Con fe, con desánimo, con enojo, con frustración o llenos de esperanza? Que el Señor te bendiga.